Ciclo de conferencias de Jueves Ganadero. Conferencia acerca de la selección de hembras de reemplazo, impartida por nuestro invitado de honor el ingeniero Pepe Medina. Conferencia impartida gracias a Cristalix, suplemento nutricional para ganado y caballos, un alimento completo para una nutrición constante. Neogen, ciencia, tecnología e ingeniería. Proporciona los datos necesarios para comenzar a tomar decisiones de crianza específicas aumentando la productividad y sanidad de su ganadería. Servicios Integrados Ganaderos ofrece servicios administrativos como la información productiva del hato y la información genealógica. Servicios reproductivos de inseminación artificial, transferencia de embriones. Mayfair, mejorador de suelo, un producto innovador a base de gallinaza, dedicado a aumentar la productividad agrícola, ensilaje y fertilizantes orgánicos. Bertia Fertilizantes. Aermoto, productos metálicos para la industria y construcción, molinos de viento, productos ganaderos, agrícolas y agropecuarios, tractores Kubota. EMNA, alta tecnología en nutrición animal, dedicados al desarrollo e innovación de productos, diseñados para cubrir los requerimientos nutricionales de especies domésticas y silvestres. Charolais Charbray Herd Book de México y Sociedad Charolais Charbray Juvenil, Charolais Genética que trasciende. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos a esta quinta conferencia del tercer ciclo de Charolais Charbray Juvenil. Es un gusto contar con su presencia en esta jornada, que sin duda enriquecerá nuestros conocimientos y fortalecerá nuestras prácticas en la ganadería. Nos sentimos muy honrados de tener como ponente al ingeniero agrónomo zootecnista por el Tecnológico de Monterrey, el ingeniero Pepe Medina, actualmente presidente del Comité Técnico Nacional de las Asociaciones Charolais Charbray Book de México y de la Asociación Cimental Simbra Simangush mexicana. Fundador de la Asociación Akaguchi Guayú Mexicana, juez nacional e internacional y asesor ganadero. Gracias, ingeniero Pepe Medina, por su valiosa participación y por el esfuerzo dedicado a preparar este tema tan relevante. Queremos también expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores, cuyo apoyo ha sido esencial para hacer realidad esta conferencia. Gracias a ellos seguimos avanzando en el camino de la innovación y el desarrollo de nuestra industria. Sin más, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que disfruten de esta conferencia y aprovechen al máximo todo el conocimiento que nos compartirá el ingeniero Pepe Medina. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad ganadera comprometida. Ya puede iniciar, ingeniero. Gracias, pues buenas tardes a todos. Y bueno, primero agradecer al grupo juvenil Charolais Charbray por la invitación a participar en este tercer ciclo de conferencias que ya se ha vuelto una tradición. Y los felicito porque he seguido muy de cerca estas pláticas y la verdad son pláticas de mucho valor para poder siempre estar actualizados en los temas importantes de la ganadería. El día de hoy voy a tocar un tema estoy compartiendo la pantalla. Les voy a hablar sobre la selección de hembras de reemplazo. Definitivamente es un tema sumamente importante. Es la base de una muy buena ganadería. Normalmente hablamos de los sementales que hay que usar, la selección de los sementales, qué tipo de sementales usar, pero a veces dejamos en un segundo plano las hembras,
pero también siendo una parte importante, ya que heredan la mitad de la genética de lo que se produce. Entonces, voy a tratar de dar primero un recordatorio de qué conceptos debemos de estar viendo para poder empezar posteriormente a hacer una selección correcta de estas hembras. Y el primer punto, bueno, tenemos que tener objetivos claros en la producción de cada empresa ganadera. Tenemos que saber hacia dónde vamos, porque también pues tenemos que saber qué tipo de hembras vamos a seleccionar. Y el día de hoy, pues vamos a concretarnos en hembras productoras de carne, que es el tema que les he preparado el día de hoy. Y definitivamente, aparte, pues tendríamos que estar también pensando que estas hembras pueden ser estos conceptos utilizados para ganadería comercial y de registro, pero en este caso voy a enfocarme más y principalmente en cuestiones de ganado de registro, porque vamos a estar viendo cierta información genética que definitivamente nomás en el ganado de registro se lleva. Al hablar de ganado de registro y saber que vamos a estar produciendo este tipo de ganado de carne, tenemos que saber a dónde va el mercado, qué necesita el mercado, qué está solicitando el mercado para poder nosotros cubrir esos conceptos y poder producir animales que estén relacionados y que hereden esas características que está solicitando el mercado. Y cuando me refiero a mercado es el consumidor final. Definitivamente el ganadero de registro, en este caso voy a hablar de la raza Charolais y Charbray directamente, está enfocado en producir sementales para su venta y normalmente esos sementales van a dar a ganaderías de ganado comercial con el fin de producir becerros y becerras, ¿por qué no? Para mandarlas a los corrales de engorda, tanto nacionales como extranjeros. Aunque hoy para la exportación pues está restringida, todos sabemos la problemática que tenemos en la ganadería en estos momentos con el cierre de fronteras por el gusano barrenador, esperando que esto llegue a un final feliz, tratando de tener esos controles de la importación de ganado de la parte sur de México para poder controlar y poder que nos abran de nuevo la frontera norte para poder exportar becerros. Entonces, esos becerros que solicita el corral de engorda deben de tener ciertas características, como conversiones alimenticias buenas, consumos de alimentos residual negativos, como tamaño de animal que pueda producir animales a la matanza arriba de 680 kilos a la hora de matar, con áreas de ribeye mayores a 11 pulgadas cuadradas a la hora de matar el ejemplar, que tengan grasa intramuscular o marmoleo para la clasificación de la carne. Y todas esas características debemos de tenerlas en cuenta para poder seleccionar esas hembras
que van a producir esos sementales que van a generar ese producto que se va a engordar. Eso es lo que tenemos que cuidar y tenemos que tener muy presente para poder seleccionar correctamente nuestras hembras. Y para seleccionar esas hembras, pues definitivamente existen varias herramientas que debemos de utilizarlas en conjunto para seleccionar este ganado, en este caso las hembras de la raza Charolais y Charbray. Y son pues apreciación visual, datos e índices productivos, diferencias esperadas de la progenia o llamadas DEPs y los valores genómicos. Hay que tomar en cuenta estos 4 aspectos para poder realizar una buena selección en base a los objetivos que ya les mencioné. La apreciación visual. La apreciación visual, como dice en la diapositiva, no nos garantiza que los animales que seleccionamos son los que heredan las características más productivas y que se necesitan. Entonces, pero sí es importante tomarla en cuenta porque es donde vemos que los animales no tengan defectos físicos, que tengan buena angulación en sus aplomos, que tengan un buen crecimiento, un buen desarrollo para la edad de las hembras en este caso, que no presenten defectos como lordosis, sifosis, que sean hembras con buena profundidad, tanto abdominal y ventral, con buena angulación y amplitud de caderas. Entonces, esos aspectos los tenemos que cuidar en la apreciación visual, ya que todas esas características que acabo de mencionar son moderadamente heredables. Dentro de la apreciación visual hay que seleccionar por eficiencia y aptitud funcional, ganado práctico y productivo. Y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué significa esto de ganado práctico y productivo? Poco a poco iremos desglosando esos conceptos para poder llegar y cumplir con eso. Y la base principal de la apreciación visual de signos externos que nos indican la fertilidad de un animal. Y siempre el concepto en la apreciación visual es, primero hay que seleccionar hembras que parezcan realmente hembras, porque de repente hay hembras que parecieran no hembras, son hembras muy musculosas, hembras con un desarrollo bastante fuera del parámetro normal, y eso no es lo que andamos buscando. Las hembras principalmente, pues las hembras fértiles, su musculatura es lisa, tanto en su tren anterior como posterior. Sabemos que son hembras con cuellos largos, suaves, con hombros también suaves, sin ser muy fuertes de hombros, así como con una habilidad materna, con una musculatura suave en el tren posterior, músculos largos, caderas amplias. Eso es lo que detecta con buen desarrollo en su aparato reproductivo, en la parte visible. Eso es sumamente importante tomar en cuenta. Y las hembras subfértiles o hembras infértiles, muchas veces, normalmente estas hembras, el crecimiento de sus huesos continúa toda la vida. La apófisis espinosa sigue creciendo sobre
pasando las escápulas. Eso quiere decir que si vemos, veo si puedo señalar, si ven mi cursor, mi flechita, esta es el de escápula, y normalmente si sobrepasa esta zona la apófisis espinosa, pues es una hembra que podría ser y que caer en esta clasificación. También, también las costillas y el esternón crecen bastante, normalmente acumulan mucha grasa, tanto en su pecho como en la inserción de la cola. Entonces, yo les voy a mostrar ahorita una gráfica donde pueden apreciar del lado izquierdo de la pantalla están unas vacas Bos taurus y del lado derecho unas vacas Bos indicus. Y los aspectos que les he dicho aquí es donde hablamos de esa apariencia y esa funcionalidad de los animales fértiles y los no fértiles o infértiles. Y como podemos observar, normalmente aquí está el de escápula, donde estoy marcando con el cursor y sobresale a esa apófisis espinosa aquí en este punto. Son hembras con mucha musculatura en el tren posterior, son hembras con cuellos gruesos, hombros también fuertes, pecho engrasado normalmente, y son hembras muy musculosas. En esta Bos indicus también pueden ver un cuello bastante corto, muy fuerte, hombros también muy pesados, musculatura en su tren posterior también muy prominente, y eso es lo que habla normalmente las, las vacas que observamos. Por eso hay que aprender a observar las vacas en el campo, en los potreros, porque normalmente de repente vemos vacas muy de una condición corporal 6 y decimos, no, qué buena vaca es este animal. Pero no sabemos si ya parió, no sabemos si tuvo una cría el año pasado, no sabemos si está gestante, y entonces por eso está en una condición excelente, pero a lo mejor no nos está produciendo. Y a veces vacas que están en condición 4,5 o un poquito más, pero sí, acaban de destetar una cría, acaban de o están pariendo, y entonces hablan de esa característica de fertilidad. Por lo tanto, yo espero que hayan identificado las hembras fértiles, que son las hembras que se encuentran en la parte de abajo de esta diapositiva, para que puedan ir como de educando el ojo, no lo que tiene mucho volumen en hembras, volumen muscular, volumen de arqueamiento de costillas, profundidades, son las más fértiles. Entonces hay que poco a poco ir educando ese ojo en la cuestión de la fertilidad de los animales. Cubriendo este punto de la apreciación visual, por eso a veces cuando nosotros vemos animales en el escritorio con datos productivos, como se los voy a estar enseñando, sabemos que el ganadero hizo una selección física de su ganado y que los animales que tienen números sobresalientes, creemos que son animales
que son correctos fenotípicamente. Entonces, cuando en el escritorio empezamos a hacer la selección en números, como les voy a explicar ahorita, pues definitivamente sabes que lo que vas a ir a ver en el corral o en el potrero son animales correctos en su conformación. Y mucha gente va a decir, ¿qué tiene que ver la formación de grupos contemporáneos con seleccionar buenas hembras? Pues quiero decirles que si no hacen una buena formación de grupos contemporáneos, definitivamente va a ser muy difícil que ustedes seleccionen buen ganado. Este punto es sumamente importante y lo tenemos que entender correctamente como que es la base para hacer una buena selección. Si no podemos entender este concepto, voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible, más práctico posible, para que todos entendamos y en un futuro ustedes puedan estar utilizando estas herramientas de selección. Primero hay que entender que el fenotipo es lo que ves del animal. Cuál es su conformación, que la talla de esta talla, de este peso, el largo, la profundidad, las piernas, los aplomos, todo es el fenotipo. Eso es lo que vemos del animal. Y esto es igual a la carga genética o composición genética que tiene ese animal, más los efectos del medio ambiente. Eso, ahorita les voy a explicar en qué consiste estos términos y va a ser fácil para poderlos entender. Bueno, el genotipo el genotipo queda determinado al momento de la concepción, de la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Ahí se hace la recombinación genética y se hace la carga genética de ese animal. A partir de ahí ya tiene definido esa carga genética el animal y en las características genéticas que tiene, definitivamente es una parte heredable en muchas de esas características que ahorita voy a mencionar algunas, pero el medio ambiente tiene que ver mucho en el fenotipo del animal. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es la nutrición. Si hay buena nutrición, si no hay buena nutrición, si cubren sus requerimientos nutricionales en la parte de crecimiento, desarrollo y luego en su vida productiva de ese animal, si el clima, si hay un buen clima, buena adaptación de ese animal al medio ambiente, si está un animal Bos taurus en climas templados o en climas secos o en climas húmedos, se van a comportar en diferente forma. Entonces, tiene que ver mucho la adaptación del animal al clima. El manejo nos referimos que potreros, su pastoreo, su alimentación, su suplementación, la sanidad, pues tenemos que tomarla en cuenta si se vacunan, si se desparasitan, si animales que se enferman. Posteriormente diremos que los animales que se enferman en un grupo contemporáneo no deben de ser considerados dentro de ellos. Y todas las características que puedan estar relacionadas con el medio ambiente que puede influenciar en ese fenotipo. Y luego, todas esas características, como dice, son
se miden en el individuo entre la concepción y el momento que pesas a ese animal, que es el fenotipo. El fenotipo es cuánto va a pesar, cuánto va a medir de altura, cuánto, de qué largo va a ser el animal. Eso, como les decía, ese es el fenotipo. Entonces, por decir un concepto, la heredabilidad de peso al nacimiento, pues puede ser un 30% de la parte genética y un 70% es por el medio ambiente. Habrá características que heredan posiblemente más, como un área del ribeye puede llegar a heredar hasta un 38%, y el resto, un 62%, es el medio ambiente. Entonces, tenemos que saber que lo que queremos seleccionar tenga una heredabilidad de media a moderada. Normalmente, por decir circunferencia escrotal, se han encontrado estudios que su heredabilidad es como de 0.5, o sea que el 50% es genético y el otro 50% es de medio ambiente. Entonces, al haber una heredabilidad aceptable arriba del 20%, pues es una característica que podemos, al hacer selección puede mejorar y reaccionar rápidamente. Para formar los grupos de contemporáneos hay que tener algunas consideraciones, como tenemos que entender que nomás se puede comparar con una misma raza. Si tenemos animales contemporáneos de raza Charolais y de Charvay, no los podemos considerar dentro del mismo grupo de contemporáneos. Tienen que ser solamente Charolais, solamente Charvay o solamente hembras mediasangres de fundación para formar Charvay, o hembras un cuarto charol, 3/4 cebú, también para fundación, para formar Charvay. Se deben de considerar para formar cada uno por raza un grupo de contemporáneos. Eso es importante. El sexo tiene que ser en un grupo hembras, en un grupo machos. No pueden compararse juntos. La fecha de nacimiento. Lo ideal en menor diferencia de edad es mejor, pero máximo deben de ser 90 días del tamaño del grupo de contemporáneos, que se lleven del animal más grande al más chico. Y ahorita van a ver por qué 90 días, porque los pesos ajustados al destete normalmente se forman dentro de 205 días el ajuste de edad, más o menos 45 días, que son los 90 días de largo del tamaño de este grupo contemporáneo. Y por eso también es importante hacer empadres controlados para poder lograr uniformidad en las crías y poderlas comparar y hacer los ajustes necesarios para poder evaluar y decidir cuáles son los animales más sobresalientes. Ese es un punto importante, esos empadres. Uno de los puntos importantes, ¿por qué hacer un empadre controlado? Y bueno, si tienes un grupo de contemporáneos o muchas vientres que pueden producir crías, pues definitivamente podríamos hacer grupos de contemporáneos con 30 días de edad de diferencia solamente, 15 días, pero
lo ideal es de que siempre sean más de 10 animales dentro de un grupo contemporáneo y que mínimo tengan hijos de 12 mentales para poderlos comparar. Eso también es importante para considerarlo. El manejo, como ya dijimos, debe ser el mismo para todos los animales que van a entrar a ese grupo. Que anduvieran pastoreando junto las mamás con esos becerros a la hora del destete, que estuvieran en el mismo potrero o en la misma rotación de potreros, con la misma suplementación si se les da, si no se les da, que no se les dé, pero a todos. Que no exista una diferencia en el manejo, porque si no, podemos considerar que esa diferencia que va a existir al final en los pesos que vamos a tomar o a medir, sea no solamente por genética. La fecha de medición. Esta debe ser el mismo día la toma del peso. Si tenemos animales que la fecha de nacimiento y el grupo está de 90 días, bueno, tendremos que agarrar la fecha de pesada cuando tenga la mitad del grupo 205 días más menos 45 para poder pesar animales que tienen 160 días de edad o 250 días de edad. Y si no, pueden ser animales de 180 días de edad y a lo mejor 245 días de edad. O sea, no pasa nada, pero siempre dentro del rango y en un mismo día la pesada. Entonces, y las mismas condiciones ambientales, lo que les platicaba, que estén en el mismo rancho, en la misma rotación de potreros o en los agostaderos, con suplementación igual, con el clima similar en ese rango de fecha de nacimiento, para que lo que mostremos a la hora de pesar los animales, que esa diferencia sea genética y no por el medio ambiente. Si de repente en el ganado de registro es muy común que digas a la hora del destete, oye, es que estos los voy a separar para poder prepararlos para la exposición. Si lo hiciste antes de destetar, esos tienen que formar otro grupo de contemporáneos. Ya no pueden estar en el mismo grupo de contemporáneos. Si los haces, esa selección de separar y dar más comida o mejor trato a cierto grupo, bueno, se toma el grupo de contemporáneos hasta el destete y posterior al año se dividirá ese grupo en dos o en tres si tienen diferentes manejos. Las fechas adecuadas para la medición son el nacimiento antes de las 24 horas de nacido. Eso es sumamente importante que se tome en ese lapso de tiempo posterior a haber parido la vaca. El destete podrá tomarse entre 160 y 250 días y el peso al año entre 320 y 410. Eso obedece como el año 365 más menos 45 son los 320 a 410 días. La circunferencia escrotal la podemos medir desde los 210 días hasta los 420 días. No que no se puedan medir después, pero para poder ajustar la circunferencia al año de edad, debe estar en ese rango porque su crecimiento todavía es lineal hasta esa edad y podemos saber, hay un factor para raza para poder ajustar a 365 días de edad.
El TCE significa talla corporal o frame score y también lo podemos medir desde los 7 meses hasta los 600 días, que aproximadamente son como 20 meses, 21, para poder aplicar una fórmula. Si nunca se midió esa talla corporal, automáticamente hay tablas que podemos polarizar en una vaca, que puedas decir, es que esta vaca tiene 48 meses y mides la altura, la cadera, y con esa tabla puedes determinar muy aproximada la talla corporal. Esas tablas las publica el Beef Improvement Federation de los Estados Unidos. Para medir el área del ribeye o el área del lomo, así como la grasa dorsal y el marmoleo o grasa intramuscular, se hace por medio de ultrasonido y debe de medirse entre los 210 días y los 420 días. Esto con el fin de también poder ajustarlo al año de edad. Y se pueden medir tanto hembras como machos, igual que la talla. Y el área pélvica normalmente también se puede medir entre 320 y 410 días de edad. Es raro, no mucha gente mide el área pélvica, pero es una medida sumamente importante que también es una característica que tiene una muy buena heredabilidad. Ahora, aquí vamos a entrar ya con unos números de un ejercicio. Estos animales son reales. No pongo de qué rancho son, pero son unos animales que en su momento se estaba asesorando, se iniciaba a asesorar este rancho ya hace muchos años. Y estos animales ya estaban, aquí no aparece nada de la apreciación visual, pero ya se sabía que estos animales físicamente eran correctos. Entonces, ¿cómo hicimos este grupo? Vamos a repasar los conceptos. La fecha de nacimiento, estamos hablando que es el animal más grande, es del 24 de abril del 2006 y el más chico del 15 de junio del 2006. Esos animales son 18 puras hembras. La diferencia que existe entre el mayor y el menor, o el menor y el mayor, son 53 días. Son todas hembras. Donde dice grupo de destete y que aparece un 1, significa que todos fueron manejados igual al momento de destetarse todas estas hembras. Se pesaron el mismo día, que fue un 14 de diciembre del 2006, y ningún animal rebasó los 250 días, pero tampoco están en un rango, parece ser como desde, a ver, tenía yo por aquí anotado, el menor tiene 182 días y el mayor está en el límite de los 250 días. Entonces, cumple con esa expectativa. Lo mismo en el grupo del año, se manejó igual. El peso fue el mismo día, también con el rango dentro, que no tiene más de 410 días, ningún animal para poder ajustarlo a 365 días. Y la talla corporal se tomó al año de edad. Entonces, ya formado este grupo de contemporáneos, lo que procedimos a hacer
fue sacar los índices. Como pueden ver ustedes, una de las columnas es el índice de nacimiento. Este se saca un poco inverso porque normalmente lo que queremos es que los animales pesen lo menos posible para que no tengan problemas al parto. Si ustedes ven el promedio de este grupo de contemporáneos, era raza Charolais, el promedio es de 43 kilos, algo arriba del promedio de la raza. Nosotros publicamos y tenemos un cuadro donde sabemos que las hembras Charolais, con más de 125,000 hembras medidas en lo que va desde que hacemos registros ya con datos productivos, el promedio de raza es aproximadamente un poquito menos de 38 kilos. Entonces estamos hablando de que este hato tiene pesos al nacimiento 5 kilos más del promedio. Y sí hay una razón. Este hombre al inicio con estos animales, antes de empezar a hacer una selección ya más dirigida, usaba muchas líneas francesas y traía estos pesos al nacimiento bastante elevados. Entonces lo que se hace para sacar ese índice de nacimiento es hacer, si el promedio son 43 kilos, ese es el 100%, ¿cuántos serán 39 kilos, que es el primer animal? Entonces ponemos 200 menos los 39 kilos entre 43 por 100 y nos da 109.8 el índice. Por lo que este tipo de selección que yo marqué con naranja, lo más deseable, es a capricho de la persona que va a seleccionar. Habrá unas gentes que sean más exigentes en su selección o menos exigentes. Tampoco no podemos ser de un golpe, ser tan exigentes, porque entonces pues, nos quedamos sin animales. Si yo les digo que el promedio de raza en Charolais es 38 kilos, pues allí nomás hay una de 27 y una de 39 en el promedio. Todo lo demás está arriba del promedio. Y si yo fuera sumamente exigente cuando no hemos ni seleccionado para ese concepto, pues ¿cómo puedo quitar estas futuras hembras de reemplazo? Pues tendremos que ser prudentes y poco a poco ir mejorando cada característica productiva. Lo mismo se hace al destete, se ajusta el peso a los 205 días para poderlos comparar y sacamos el índice al destete, donde porque me está tapando aquí, el promedio son 225 kilos, y donde el 225 es el 100%, entonces ahí hay, por decir, un animal, el 612, que el peso ajustado son 226, pues por eso da 100.4 su índice, es arribita del promedio. ¿Cuál es el promedio de la raza Charolais en hembras al destete? Son 220 kilos. Entonces este rancho dices, bueno, está arriba del promedio de lo que está produciendo la raza Charolais en toda la república, en toda la población que se ha registrado. Y lo mismo hicimos el peso al año, donde el promedio son 277 kilos. Y bueno, hacemos una regla de 3
Si el 100% son 277, 247 ¿cuántos? Hablando de la primera hembra que está aquí, pues son 89.2. Entonces, el promedio de las vacas, de las hembras charolais en la base de datos de la asociación son como 320 kilos. Este peso al año está abajo. Entonces va viendo uno donde en estos conceptos, bueno, tendré que mejorar el peso al nacimiento, tendré que mejorar el peso ajustado a los 365 días y entonces ahí vas pensando qué tienes que ir haciendo para futuras generaciones en base a lo que tienes. Entonces yo me tomé la libertad de decir, bueno, empezó el nacimiento, voy a castigar los animales que estén en el índice de nacimiento abajo del 90%, del 95%. Entonces por eso castigué y puse en rojo esos 4 animales, el de 47 kilos, el de 52, el de 50 y el de 50 kilos. Entonces los puse en rojo para saber que pues son animales que a lo mejor yo no me quedaría con ellos si voy a seleccionar. Y luego también en el índice al destete, aquí fui un poco también prudente y dije, bueno, voy a seleccionar animales que estén, todos los animales que estén abajo del 100%, los voy a marcar con rojo. Hay ranchos que hacen esta selección, todo lo que esté abajo del 95%. Si eres un poco más benévolo en la presión, pues todos los que estén abajo del 90%, y ahí puedes realizar una venta previa a la hora del destete, quitando los animales con pesos al destete más bajos. Posteriormente al año, también hice lo mismo, y entonces dije, bueno, voy a también todo lo que esté abajo del 100%, voy a quitarlo y, y dejar todo lo que esté arriba del 100% en el peso ajustado a los 365 días. Posteriormente, en la talla corporal, el promedio para hembras charolais en la raza es 5.5, 5.6, pero creo que depende de los manejos. Fui muy prudente y dije, bueno, estas 2 hembras que trae una 7.6 y otra 7.8 de talla corporal o frame, pues son las que voy a marcar con factibilidad de que se puedan ir. Y si se fijan, son las que pesaron más al nacimiento. Entonces digo, bueno, esas pues las voy a marcar sin saber todavía si se quedan o no. Ahorita vamos a seguir con el siguiente paso para poder decir, bueno, esto lo continuamos o no lo continuamos, o hasta dónde continúan estas hembras. Ahora vamos a hablar de las diferencias esperadas de la progenie, que es otra de las herramientas que en conjunto debemos de utilizar pues para poder seleccionar las hembras, ¿no? Y las DEPs son el medio más aproximado que existe a la fecha para predecir el valor genético verdadero de un animal con respecto a ciertas características. Las DEPs deben de utilizarse como una herramienta objetiva de selección. Y ustedes pueden ver
que ahí estoy comparando 2 sementales que están evaluados y lo que podemos sacar de esta comparativa es a la hora para poder pensar qué toro podemos usar dependiendo del tipo de vaca que tenemos. Lo dice, la aplicación matemática de la evaluación de sementales nos permite predecir que si estos sementales fueran apareados con un gran número de hembras, la progenie resultante del semental A, que es el que tenemos en el primer renglón, promediaría 6.64 kilos menos al nacer que la progenie del semental B. Esto es una cuestión matemática, nomás, si estamos hablando menos 0.42 menos el 0.22 nos daría más 0.64. Entonces, eso es como se calcula esa diferencia para poder saber qué semental puede dar crías menos pesadas o más pesadas. Todo esto, valor genético para esta característica, como es peso al nacimiento, al destete directo, el materno total o leche, perdón, materno total, y peso al año está expresado en kilogramos. Habrá otros que es el circunferencia escrotal en centímetros y la permanencia productiva y la de fertilidad en vaquillas está expresada en unidades. Entonces, también podemos comparar que 15.73 kilos menos al destete que la progenie del semental B. ¿Qué significa esto? Que menos 1.39 más 14.34 nos da esa diferencia de 15.73. También podríamos esperar que si un gran número de las hembras resultantes de los apareamientos anteriores entran en producción, la progenie de las hijas del semental A promediarían 11.05 kilogramos más al destete que la progenie de las hijas del semental B. Entonces, ¿cómo se determina esto? Es con el materno total. Esta es la característica que estamos midiendo en ese momento. Esto viene en un sumario de sementales que es publicado por la asociación y que está en la página de la asociación y nosotros tratamos de las evaluaciones genéticas de este tipo. En la base de datos las renovamos cada 6 meses. De hecho, el día de ayer se cargó la nueva edición de los valores genéticos para todo el ganado que está activo en la asociación. Pero ahorita les explicaré esto más profundamente. Tenemos evaluado, bueno, esto lo evaluamos desde el año 2001 y poco a poco hemos ido aumentando las características a evaluar. Peso al nacimiento, peso al destete, peso al destete materno, que es la leche, peso al destete materno total y el peso al año. Con esas 5 características empezamos en el 2001-2002 a hacer las evaluaciones. Posteriormente se le agregó la permanencia productiva y la circunferencia escrotal y luego la talla, como iban avanzando avanzando la información que íbamos teniendo y en el 2021 emitimos un sumario con valores genéticos con referencia al área del ojo del lomo,
la grasa dorsal y la grasa intramuscular. ¿Qué significa cada concepto? Hay un glosario en los sumarios que pueden ustedes revisar para no extenderme mucho en esta explicación, pero es importante para poder tomar en cuenta para la selección saber para qué sirve cada valor genético de estos. Por ejemplo, la permanencia productiva es la probabilidad de que las hijas de un semental hayan tenido una cría antes de los 3 años y la segunda cría antes de los 4 años. Eso nos marca que esa hembra es productiva, que va a estar dentro del hato y entre más alto sea su valor, es mejor porque es una hembra que está presente en el hato y no ha sido desechada. Y fertilidad en vaquillas es la probabilidad de que las hijas de un semental tengan su primer parto a los 3 años de edad o antes. Quiere decir o habla bien de que es una hembra que tiene buena fertilidad y buena eficiencia para producir. Así se definen todas las características, las 12 características. Aquí les voy a explicar, por decirlo, del área de la calidad de la carne, el área del ojo del lomo, como les decía, la heredabilidad es de 0.36, una heredabilidad moderada. El porcentaje de grasa intramuscular es de 0.35, que es el marmoleo. Y la grasa dorsal, que es medida en los 3/4 del área del ribeye, donde está marcado, yo aquí tengo el cursor en esta parte, es donde se revisa esta grasa dorsal. Existe una fórmula para calcular el rendimiento de corte de una canal, donde intervienen el área del ojo del lomo y la grasa dorsal y la grasa que existe en riñón, corazón y vísceras para poder calcular el rendimiento de corte que va a ser realmente sin grasa ni hueso. Estas gráficas medimos los animales al año y podemos realmente sacar los valores genéticos para poder establecer qué líneas genéticas pueden estar produciendo animales con mayor marmoleo. Voy a hacer un ejercicio del mismo rancho cuando se inició y que íbamos a empezar a aplicar DEP, selección, índices productivos, y voy a poner un ejemplo rápido, cómo se puede hacer para que ustedes en un futuro también lo puedan hacer. La asociación les puede dar o el socio puede tener esta información disponible si hace preregistro, y si no, puede pedir a la asociación un listado de todas sus vacas. Aquí yo tomé una muestra de algunas vacas de ese rancho y hoy te podemos dar de las 12 características, y las 12 características tienen valores genéticos, sus confiabilidades y también su percentil donde se encuentran ubicadas. ¿Qué significa esto? El siguiente punto, para los que no sepan, la confiabilidad es el porcentaje de exactitud que pueda presentarse de que se presente el valor que se está expresando de la DEP. Existe un cambio posible referente dependiendo de ese valor de confiabilidad. Y el percentil es el lugar o el porcentaje donde se encuentra ese animal con respecto a esa característica productiva dentro de la población evaluada, y en este caso mexicana. Quiero aclarar que todos estos valores están hechos
con información solamente de animales mexicanos. Entonces, esta clasificación yo la hice personal, o sea, ustedes pueden hacer otro ranqueo o rangos de porcentajes de percentiles para cierta característica, poner más flexibles o más exigentes. Y yo puse todos los animales que están en azul para cada característica, están dentro del percentil del 1 al 30. Y repito, si tenemos 70,000 vacas charolais evaluadas, bueno, pues ir, la vaca está 12, para peso al nacimiento está en el percentil 1. Quiere decir que si estuviera en el 10, estaría dentro de las 7,000, pero está en el 1, está dentro de las 700 vacas evaluadas de toda la población. Quiere decir que es muy buena para esa característica. En color verde puse los que están en el rango del 31 al 59%, que son muy considerables, bastante buenos. Ya en rojo podemos ya estar diciendo el rojo está arriba del 60 al 100%. Son donde tenemos que mejorar esas características para que mínimo estén en el 50% en el promedio aproximado de la raza. Y todas las que están en amarillo quieren decir que están dentro, para todas sus características, dentro del percentil 50. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, estas vacas, si tienen buenos índices productivos, buena apreciación visual, buenos valores genéticos, pues estas son las verdaderas vacas donadoras, porque hay mucha gente que hace trabajos de extracción de óvulos para su fecundación o de embriones cuando superovulan y no saben ni, nomás porque les gustó la vaca, pero no saben genéticamente cómo es esa vaca. Entonces, definitivamente a veces nos están reproduciendo vacas que son buenas genéticamente. Entonces, el siguiente paso, ya que clasifiqué esas vacas individualmente, fui haciendo grupos. Y entonces yo encontré que tenemos esas 6 vacas que podrían ser donadoras. Y bueno, tendría que ver qué semental voy a utilizar para poder cubrir esas vacas. Normalmente en el sumario existen sementales de líderes múltiples, que quiere decir que son como estas vacas, que son buenos dentro del percentil del 1 al 50 para poder, que en todas esas características son buenos. Entonces, usando esos sementales, semen, normalmente, porque son difíciles de conseguir esos toros, que ya están evaluados, pues el dueño normalmente no los vende, pero a veces si no sabe, han vendido toros que tienen esas características y a veces no se dan cuenta. Y luego, el siguiente grupo, identifiqué las hembras que su característica a mejorar es la habilidad materna o leche, el peso al destete materno, que están en rojo, que están en los percentiles del 60 al 100. Y el materno total, pues ahí hay entre unos verdes, unos azules. Ese valor se saca entre el valor de peso al destete directo, la mitad de ese valor, más el peso al destete materno, nos da ese materno total. Entonces, ese grupo, bueno, tiene esa característica. Por eso a veces nosotros decimos, es que el charolais, sí, todas son blancas, pero genéticamente todas son diferentes. Entonces, esto es lo que les queremos transmitir.
que no porque son blancas son iguales. Aquí hay otro grupo que tiene problemas al peso al nacimiento y en la habilidad materna. Normalmente este concepto va muy ligado. Si normalmente los animales que tienen mucho crecimiento pre y postdestete, que es el peso al destete y el peso al año, normalmente son animales con mayor musculatura y carecen de facilidad al parto y carecen de habilidad materna. Entonces, tenemos que buscar un semental que cubra esos aspectos y en este siguiente grupo que tenemos acá abajo, pues tenemos animales balanceados, pero con problemas en el peso al nacimiento. Entonces, en estos dos grupos y en el pasado, este de aquí de abajo, podríamos estar buscando un toro que tuviera un balance, pero que fuera muy bueno para peso al nacimiento y peso al destete materno, para poder cruzar a este grupo de vacas con ese semental, ya sea semen, que es muy seguro, o si tenemos un toro que cumpla con esas características, normalmente en una exposición es difícil que expongan el tipo de toros que necesitaríamos para estas vacas, porque son toros suaves, no muy musculosos, con mucha habilidad materna y suaves de hombros y con facilidad al parto y pesos livianos al nacimiento. Habrá otro grupo que tiene problemas al nacimiento, al año, a la habilidad materna y al materno total. De estos toros también existen toros que pueden mejorar esto. Hay muchos, no muchos, pero sí hay toros que podemos encontrar que son buenos para el peso al año y con habilidad materna y eso, y posiblemente también que tengan para facilidad al parto. Es cuestión de buscar, por eso los empadres no los podemos improvisar. Tenemos que ir pensando porque es el futuro de lo que va a producir y dentro de 9 meses de gestación y 9 meses o 7 meses que destetes y el año, es el trabajo de mucho que si no haces una buena acoplamiento, definitivamente no vas a tener buenos reemplazos. Otro grupo, pues, tiene problemas al peso al nacimiento. Como les repito, esta ganadería siempre había usado toros franceses. Hoy, posteriormente, ya ha bajado mucho sus pesos al nacimiento, ha mejorado su habilidad materna en sus reemplazos y eso habla bien de cómo ir haciendo ese cambio generacional. Este grupo, pues la problemática la tiene el peso al destete al año. De estos toros hay muchos que puedan cubrir estas vacas, muchos, pero hay que encontrar los toros que no desbalanceen lo que sí tiene bueno. Eso es lo que hay que cuidar. Y entre el grupo de vacas me encontré dos que para todo lo que estoy mostrando ahorita de valores genéticos o DEPs, había problema. Estas vacas, pues se puede hacer el intento de mejorarlas genéticamente, pero van a tardar más en ir produciendo animales que puedan ser genéticamente buenos o superiores. Entonces, con esta explicación, les quiero poner, pues decir, cómo hacer un acoplamiento en, en, en una vaca que saqué yo de este listado y, y, y lo van a ver. Yo saqué esta vaca que tiene problemas al nacimiento, que está en el percentil 74, el peso al año en el 76,
el materno está bien, el peso al destete pues dentro del 50%, el materno total también. A lo mejor la talla en el 89. Esta talla quiere decir que es un animal abajo del promedio de la talla corporal. Entonces, es importante no utilizar a lo mejor animales que sean muy altos para no heredar tallas muy altas. Cuando están en ese valor arriba, en el percentil del 1 al 40, pues son animales que son muy grandes. Entonces, tenemos que cuidar también ese aspecto. Entonces, vi el sumario, encontré un toro que estaba en el percentil 24 para el peso del nacimiento, en el 51 al destete, pensando que podíamos estar ahí más o menos sin ser muy extremos. El peso al año en el 22%, pues para mejorar 76 de la vaca, la habilidad materna en el 23 y materno total en el 11. Entonces hice un cruzamiento de una hija virtual y obtuve estos valores. ¿Y cómo se sacan? O sea, ustedes dicen, el papá menos 0.38. Va a heredar la mitad, es menos 0.19. La mamá es 0.34. La mitad, pues es 0.17. Y entonces ustedes suman, pero hay un animal que es negativo, menos 0.19 más 0.17, nos da menos 0.02. O sea, esa es aritmética, nomás, este, más por menos da menos, menos por menos, menos da más, o más, menos da menos. Eso no vas a acordarse de matemáticas. Entonces así fui construyendo este, este acoplamiento virtual. Por eso a veces decimos, mucha gente dice, no, es que yo voy a ser en padre múltiple, al cabo ya tenemos el ADN y voy a saber quién es el papá. Pues sí, pero ahí va a ser muy difícil encontrar toros que se acoplen realmente a la vaca lo que necesita. Entonces, esto es porque estamos dirigiendo con inseminación, posiblemente a lo mejor 2 inseminaciones para ver con 2 pueda quedar un porcentaje elevado, a lo mejor un 60-70% de esas vacas. Y el otro 30, bueno, a lo mejor hacer 2 lotes de vacas, unas genéticamente con un tipo y otras con otro tipo, para poder echar los toros o el toro indicado para poder cubrir y acoplar lo mejor posible estas vacas. Entonces, ya que vimos estos valores o DEPs, es el mismo cuadro, pero ahora le agregué los DEPs. Y entonces, pues aquí tenemos animales que no tienen mucha habilidad materna. Yo siempre he dicho, y a veces la gente piensa lo contrario, pero una buena ganadería se hace con hembras buenas, con habilidad materna. Si no tienes buena habilidad materna en tus hembras, va a ser muy difícil producir buen ganado. Entonces, un punto importante es saber que tus hembras que estás dejando, tienen buena habilidad materna. Entonces, yo me iría por partes. Bueno,
pues sí, corroboro que si hay hembras con esos pesos al nacimiento extremos, pues no voy a quitar todas porque a lo mejor necesito 8 o 10 hembras de reemplazo y pues aquí, claro, son 18. Pues necesito ver mínimo, quitarlas que no. Ahora, a lo mejor aquí puedas vender algunas que de repente, oye, pues es que tiene un peso exagerado al nacimiento, 52 kilos, la 618, pero tiene un buen peso al destete y un peso al año. ¿Qué hago? Bueno, esta la vendo. Estoy seguro que va a haber mucha gente que quiera esa hembra. Mucha gente. Y normalmente una hembra que tiene buen crecimiento al destete y al año, ella normalmente no tiene una buena habilidad materna. Y esa explicación a veces no la entendemos. ¿Por qué si desteta bien, por qué no tiene habilidad materna? Porque la habilidad materna, esta leche o peso de destete materno, se calcula con los nietos del semental. ¿Y aquí qué quiere decir? Que esta hembra, muy seguro, su abuelo materno no tenía habilidad materna. Por eso ella hereda que no va a dar leche. Pero su papá tenía buen crecimiento para peso al destete y al año y eso lo reflejo aquí. Entonces hay que entender esos conceptos. Pero si ustedes ven ese cuadro, tienen que tomar una decisión y decir, oye, ¿con cuáles se va a quedar el rancho? ¿O con cuáles me va a quedar yo en el rancho? Entonces, pues yo a lo mejor diría, bueno, pues estas que traen, que son buenas en valores genéticos en todo, ¿cómo andan acá? No, pues mira, esta, bien peso al nacimiento, buen índice al destete, buen índice al año y valores genéticos, pues esta puede ser un candidato muy importante, una talla moderada, un poquito alta, pero está bien. La otra que trae valores, dentro del 1 al 50 de los percentiles, que están estos en amarillo, pues bueno, 7.5, creo que es de las más altas, pero trae buenos índices al destete y al año y trae 43 de peso al nacimiento, que es el promedio de este grupo. Digo, bueno, pues también puede ser una muy buena opción. La otra que está en amarillo, pues trae un buen índice al año, pero un destete no es tan precoz, no tiene un crecimiento predestete bueno, pero tiene un peso al nacimiento también un poquito arriba del promedio. Entonces, bueno, podría ser, es preferible tener hembras que se recuperen al año y que sobresalgan a hembras que, que después sean muy buenas en el peso al destete y muy malas al año. Es preferible que sean mejor al año que al destete. Entonces, bueno, ahí tenemos 3. Vean la gráfica, vean, porque así es como ustedes la van a generar un día de estos. ¿Cuáles otras hembras creen que podrían dejar teniendo un concepto de que es bueno que tengan habilidad materna? Pero si no tienen buenos índices dentro del rancho, pues también hay que ver que a lo mejor eso no son tan buenas. Entonces, eso tenemos que cuestionarlo, ¿no? Entonces, yo ahorita les voy a decir a mi gusto cuáles escogí, pero me gustaría que razonaran, anótenlas y luego me dicen o ustedes mismos
Oye, pues sí, sí acerté, no acerté, en qué me fijé, en qué no me fijé. Y, y creo que es importante hacer este tipo de ejercicios porque eso es lo que hay que estar haciendo continuamente. Ahora, eso te da mucha habilidad a la hora de ir a ver el ganado y verlo con números. Por eso a veces vemos números y con la práctica ya nos imaginamos cómo es el animal con los números que viste. Si realmente se tomaron bien esos números y si realmente son datos correctos. Pues miren, como el tiempo ya está muy encima, yo les voy a marcar cuáles creo, a mi gusto, podrían quedarse. Y todo puede ser un poco más flexible o tener una mayor selección, dependiendo también, una, del dinero, si necesitas vender, dos, o si necesitas reponer más animales. Todo depende cuál sea el momento para poder dejar. O a lo mejor dice, no, yo no necesito quedarme con nada ahorita, pero las mejores las quiero vender a un precio y las otras a otro precio. Y tener una justificación del por qué estás pidiendo ese precio. Entonces, yo aquí puse 3 puntos. En donde está el sexo, puse en rosa las que posiblemente serían la primera opción para seleccionarlas. Por decir, la 604, que es la segunda, yo dije, abajo del promedio, el peso al nacimiento, no muy buen peso al destete, pero sí mejoró su peso al año, está arriba del promedio. Una talla muy, muy moderada, casi 6. Y todos sus valores, menos el de peso al destete directo, están dentro, en azules, recuerden, del 1 al 30. Entonces, esta hembra es bastante buena. Luego, la que habíamos dicho, la 606, pues también es muy buena, la podríamos dejar. La 610 también es muy buena. Les repito, estas hembras ya están seleccionadas previos de que no tenían defectos físicos y visuales, que eso también es sumamente importante. La otra sería la 620, que no tiene buen peso al destete, un peso un poquito superior al promedio, 44, pero un índice al año muy bueno y también sus valores genéticos bastante correctos. Y luego nos iríamos hasta estas dos de abajo, que esta está casi en el límite del peso al año. Está 2 kilos abajo del promedio, pero también tiene una habilidad materna bastante buena. ¿Dónde tendría dudas? En la 612, yo diría, bueno, tiene muy buen peso al nacimiento, abajo del promedio, índice superior al destete, índice superior al año. Para peso al nacimiento, destete y año, muy buenos valores genéticos, pero nada de habilidad materna. Entonces pues yo la pondría en duda. Muy, muy seguro, ese animal ha de ser muy grueso, un poco más musculoso que los que hemos seleccionado. Y a lo mejor ese lo puedes vender. Y lo puedes vender muy bien porque esa hembra a mucha gente le es atractiva. Y la otra es esta, la 630, que también es la que pesa menos al nacimiento. Un buen índice al destete, un índice al año correcto. Y también un poco de no habilidad materna, pero lo compensa con la habilidad materna total,
porque tiene un buen peso al destete directo y no tan mala la habilidad materna. Creo que esta podría también quedar en el rango, si yo la necesitara, dejar más reemplazos, la dejaría como rosa. El resto, habría unas que las vendería al destete, y ya, pero en este caso ya no hubiéramos tenido el peso al año, pero algunas de estas se vendieron en el peso al año, unas para el desecho y otras con registro, como la que comenté de esta a la 612. Este ya es un ejercicio real que ustedes lo pueden hacer y eso es lo que se debe de hacer para seleccionar unos buenos reemplazos. Ahora rápidamente les voy a hablar de los valores genómicos. Estos consisten en estudiar la asociación de marcadores moleculares de alta densidad y características de importancia económica como la permanencia productiva, eficiencia alimenticia, la fertilidad en vaquillas, calidad de la carne, todos esos valores genéticos. De hecho, la asociación ahorita está en el proceso de que ya se estableció una población de referencia, que es donde se tienen los valores genéticos mejorados, pero se tiene esa población evaluada con información fenotípica, genealógica, de esos animales y se están genotipificando con un chip de 100K. Y entonces lo que queremos es posteriormente obtener esos valores genómicos directos para los animales jóvenes. Eso son los objetivos de siguiente paso. Los usos potenciales, pues mejoramiento de la predicción de la evaluación genética, se aumentarían las confiabilidades, predicción de valores genómicos directos, incremento de la confiabilidad de los valores genómicos, que también es importante, y la disminución de intervalo de generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Estas hembras que vimos, esas 18, podríamos haber sacado, si ya tenemos la genómica, sacado una muestra de sangre o de pelo, la mandamos al laboratorio, si ya tenemos evaluadas las características genómicas que hemos estado comentando, automáticamente nosotros podríamos tomar la decisión de cuáles hembras se quedan y cuáles no se quedan, desde muy temprana edad. Otras consideraciones, que estas a veces son importantes, que deben de verlas. El peso al nacimiento por medio de las hembras en charol son 38 kilos para que tengan esa base. Tratar de buscar animales que sean con pesos razonables al nacimiento y no sean pesos muy elevados. El peso al destete, como les dije, el promedio son 220 kilos en la raza. Y hay que recordar que lo ideal es que una hembra, una madre, destete de su peso vivo mínimo el 50%. Entonces, en hembras entre más pesadas en edad adulta, pues les vamos a exigir que pesen más al destete, cosa difícil. A veces ves vacas de 800 kilos, es difícil que desteten 400 kilos. El 40% ya quisiera. Y estamos hablando de 320 kilos, sumamente difícil. Entonces hay que buscar vacas muy moderadas y también dependiendo del medio ambiente, o sea, la condición de forrajera que tienes en el rancho para producir y mantener esas vacas de pesos tan elevados. El peso al año en hembras, el promedio son 327 kilos y ahí lo importante es que al año hay que medir la talla corporal, el área del ojo del lomo, junto con toda la calidad de la carne por ultrasonido y también poder medir con un pelvímetro el área pélvica, si así lo quieren, tener esa información. El peso a los 18 años aproximadamente podrán ser 390 kilos. Ahí es donde o superior, pero ahí es donde tenemos que ver, porque es donde vas a realizar la primer palpación del animal para ver
cómo está su aparato reproductivo, si es correcto, si ya está ciclando, el tamaño de los ovarios, cervix correcto, su vulva con buen desarrollo. También vas a ver la estructura de su glándula futura mamaria, si tiene buenos pliegues, buenas tetas, porque allí a lo mejor también tienes que hacer aparte una selección con esos puntos. Ahí debes de recordar que si fue esa hembra cuata con, con, un, con un macho, o sea, de diferente sexo que ella, muy seguro va a ser free marketing, no va a ser productiva. Esa la tienes que poner con focos rojos, a lo mejor desde el destete. Sí he visto yo animales que fueron parto gemelar de diferente sexo que han parido, pero son mínimos porcentajes. Esto de la edad y peso al primer empadre, hay muchos pensamientos. Yo me diría, ¿por qué primero de 18 a 20 meses? En los libros mucha gente dice, no, lo ideal 14 meses, 15. Sí, pero los 14, 15 meses van a estar pariendo a los 23, 24 meses. Esa edad para mí es muy complicada para que paran las hembras. ¿Por qué? Porque esas hembras, al momento de parir, van a estar mudando dientes, van a tener problemas. Es cuando requieren que todavía tienen crecimiento esas hembras, todavía hasta los 30 meses o a veces un poquito más, todavía tiene crecimiento esa hembra. Tiene que estar lactando para mantener a un becerro y le estamos exigiendo que aumente un poco de peso para poder que cicle antes de los 3 meses. Entonces, yo prefiero, porque si no esas hembras que parieron a los 24 meses a veces se tardan 6, 7, 8 meses y no se han podido cargar por el mismo problema, no ciclan y bajan mucho de condición corporal y se ven muy comprometidas. Si tienes una nutrición muy buena y cubres sus requerimientos nutricionales, bueno, adelante. Entonces, pero si son hembras de campo, yo les recomiendo que las carguen de 18 a 20 meses y que si quieren tener unas vacas de 580, 600 kilos en edad adulta, pues las deberán de cargar de 380, 390 kilos, que equivalen a su 65% de su peso en edad adulta. Si quieren vacas menos pesadas, de 500 kilos, pues a lo mejor de 350 kilos las pueden estar gestando, 360, nomás hay que ver que busquen un toro que tenga facilidad al parto para que no tengas problema a la hora de que paran. Pero el primer parto es bien importante que sea entre los 27 y 29 meses, porque ahí ya le salieron las primeras palas, ya no está teniendo problema en la muda, ya casi crecieron lo que van a crecer y entonces los requerimientos nutricionales disminuyen un poco y pueden muy factible cargar esas hembras más rápido. Yo les recomiendo que hagan un empadre de las primerizas 2 meses antes de las vacas normales adultas para que puedan descansar o tener mayor oportunidad de reponerse esos 2 meses que parieron antes y a lo mejor en vez de que a los 3 meses les exijas que estén preñadas, bueno, se van a preñar 5 meses después cuando estén con las vacas normales y se vayan emparejando en ese segundo empadre. Por eso pongo, pues cargarlas de 30 a 34 meses para empadrarlas para su segundo parto. Y si quieren una vaca adulta de 600 kilos,
pues más o menos tendrá que cargarla de 390. Si la quieren más liviana, como les digo, cárguenlas más, con menor peso, pero siempre cuidando si miden el área pélvica, que tengan de perdido 200 centímetros cuadrados de área pélvica, y tenemos muy bien probados muchos toros de facilidad al parto que no van a generar crías grandes. Pues es todo. Les agradezco la atención. A lo mejor me extendí un poco, pero es un tema muy importante, muy apasionante de cómo seleccionar hembras en un rancho. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Inge. Bueno, hemos llegado al final de de esta quinta conferencia de nuestro Jueves Ganadero. Quiero expresar mi gratitud por su activa participación en la quinta conferencia del tercer ciclo de conferencias de la Charolais Charolais Juvenil. Ha sido un honor contar con su presencia y su entusiasmo durante esta conferencia, y especialmente agradezco al ingeniero Pepe Medina por compartirnos sus conocimientos. Muchas felicidades por el tema, estuvo muy interesante. Y pues ya vimos ahora de hembras, ahora la siguiente conferencia pues será de machos. Confiamos en que la información compartida haya sido de gran valor para cada uno de ustedes y que puedan poner en práctica todo lo aprendido en sus respectivos proyectos y ganaderías. Aprovechamos la ocasión para agradecer a nuestros patrocinadores por su inquebrantable apoyo, así como a cada uno de ustedes por su compromiso con el aprendizaje y el crecimiento en este sector tan apasionante. Estamos seguros de que la próxima sesión será igualmente enriquecedora y llena de nuevos conocimientos que nos ayudarán a seguir mejorando. Nos vemos el próximo jueves, igual en la misma hora, a las 5 p.m. Gracias. Buenas noches.